La siguiente función que estudiaremos es la función pago.prim.entre, que nos permite calcular el valor de la parte que corresponde a la amortización del principal en los pagos de una renta, pero para un subperiodo específico. Es decir, cuando estábamos utilizando la función pago.prim, calculábamos la parte correspondiente al principal para cada uno de los periodos. Sin embargo, cuando utilizamos la función pago.prim.entre, podemos calcular la sumatoria de las partes correspondientes al principal para todo un subperiodo. En este caso, podemos ver en el gráfico, estaríamos agregando la parte correspondiente al principal del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4, así hasta el periodo n-1. Esta función requiere como argumentos la tasa de interés que se aplicará a la operación financiera, el número de periodos total, el valor actual del flujo, el periodo inicial y el periodo final que conforman el subperiodo para el cual calcularemos la parte amortizada en los pagos de la renta, y el argumento tipo, que será 0 porque estamos trabajando con flujos vencidos. Para ver la aplicación de esta función, pasaremos a la hoja de Excel y continuaremos trabajando con nuestro ejemplo. Seguimos trabajando con el ejercicio que hemos estado analizando con las últimas 3 funciones, y ahora lo que queremos calcular es el valor agregado de la parte correspondiente a la amortización del principal entre los periodos 2 y 5. Ello lo podemos hacer utilizando la función pago.prim.entre. Los argumentos serán la tasa, el número de periodos, el valor actual, el periodo inicial, que en este caso es el segundo periodo, el periodo final, que en este caso es el quinto periodo, y el argumento tipo, que es 0. Y obtenemos como resultado 56.35. Es decir, entre los periodos 2 y 5 se han pagado 56.35 soles correspondientes a amortización del principal. Y ello lo podemos comprobar manualmente. Tenemos que con la función pago.prim calculamos la parte correspondiente al principal para cada uno de los periodos. Lo que tenemos que hacer es extraer los valores correspondientes a los periodos 2, 3, 4 y 5. Y los pegamos. Ahora, si realizamos la suma, vemos que obtenemos 56.35, que es el mismo valor que obtuvimos al utilizar la función pago.prim.entre. Y de esa forma es como se aplica esta función. Por otro lado, si quisiéramos calcularlo ahora para los periodos 8 y 9, por ejemplo, nuevamente aplicaríamos la función pago.prim.entre. Los argumentos son la tasa, el número de periodos, el valor actual, el periodo inicial, el periodo final y el argumento tipo. En este caso el periodo inicial es 8 y el periodo final es 9. Y obtenemos como resultado 41.28. Ahora, si extraemos las partes correspondientes al pago del principal de los periodos 8 y 9 y las pegamos, y luego realizamos la suma, vemos que obtenemos 41.28, el mismo valor que obtuvimos al utilizar la función pago.prim.entre. Y de esa forma es como utilizamos esta función. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función pago.int.entre, que nos permite calcular el valor de la parte que corresponde a la capitalización de intereses en los pagos de una renta para un subperiodo específico. Es decir, esta vez calcularemos el valor agregado de las partes correspondientes a la capitalización de intereses para los pagos de los periodos 2, 3, 4 y así hasta el periodo n-1, ya que el subperiodo en este caso es desde 2 hasta n-1. Esta función requiere como argumentos la tasa de interés que se aplicará a la operación financiera, el número de periodos total, el valor actual del flujo, el periodo inicial y el periodo final que conforman el subperiodo para el que se calculará la parte capitalizada en los pagos de la renta, y finalmente el argumento tipo, en el que digitaremos 0 porque estamos trabajando con flujos vencidos. Para ver la aplicación de esta función, continuaremos con nuestro ejercicio que estamos trabajando anteriormente. Ahora pasaremos a la hoja de Excel.
Siguiendo con el ejercicio trabajado anteriormente, ahora calcularemos también para el subperiodo 2 a 5, la parte correspondiente al pago de capitalización de intereses. Para ello utilizamos la función pago.int.entre. La tasa es 8%, el número de periodos es 10, el valor actual es 167.75, el periodo inicial es 2, el periodo final es 5 y el argumento tipo 0. Y obtenemos como resultado 43.65. Es decir, entre el periodo 2 y el periodo 5 se han pagado 43.65 soles correspondientes a capitalización de intereses. Ahora, para comprobar este resultado, deberíamos extraer los cálculos que ya tenemos realizados de pagos de intereses para los periodos 2 al 5. Los copiamos y luego realizamos la sumatoria. Y obtenemos como resultado 43.65, el mismo valor que obtuvimos al utilizar la función pago.int.entre. Si queremos realizar un segundo ejemplo, como en el caso anterior, ahora con periodo inicial 8 y periodo final 9, lo que haríamos sería llamar a la función pago.int.entre. La tasa 8%, el número de periodos es 10, el valor actual 167, el periodo inicial es 8 y el periodo final es 9. En tipo digitamos 0 y obtenemos como resultado menos 8.72. Para comprobar este resultado ahora extraemos la parte correspondiente a amortización de intereses para los periodos 8 y 9, los que fueron calculados con la función pagoint, y los pegamos. Ahora realizamos la sumatoria y deberíamos obtener el mismo valor, 8.72, el mismo obtenido al utilizar la función pago.int.entre. De esta forma es como se aplica esa función. Y como ven, con este ejemplo hemos podido estudiar la función pago, la función pagoPrim, la función pagoint, la función pago.prim.entre y la función pago.int.entre. Ahora pasaremos a revisar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función RRI, que nos permite calcular la tasa de interés equivalente para el crecimiento de una inversión a la que se le aplicaron distintas tasas a lo largo del flujo de inversión. La fórmula para calcular la tasa de interés equivalente es la que se muestra aquí. El monto sobre el principal, todo ello elevado a la 1 sobre el número de periodos. Y a este número le restamos 1. Así es como calculamos la tasa de interés equivalente. Y a su lado tenemos los gráficos de dos horizontes temporales. En el primero podemos ver que el principal en el periodo 0 es llevado al periodo n, pero atraviesa por distintas tasas de interés. Para el periodo 1 se aplica una tasa, para el periodo 2 una segunda tasa y así, por cada uno de los n periodos. Entonces, lo que hace la tasa de interés equivalente es uniformizar todas esas tasas y mostrar una única tasa, tal que se cumple la equivalencia, que al aplicar esta tasa sobre el principal, obtenemos como resultado el monto, que es el mismo monto que se obtuvo en el caso cuando al principal se le aplicaron las distintas tasas. Esta función requiere como argumentos el número de periodos de la inversión, así como el valor inicial y el valor final de la inversión. Para ver la aplicación de esta función pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, tenemos aquí un ejercicio. Tenemos un principal de 10.000 soles y son 3 tasas de interés. Lo que queremos calcular ahora es la tasa de interés equivalente. Y para calcular la tasa de interés equivalente utilizaremos la función RRI. Pero como vimos, los argumentos que requiere son el número de periodos, el valor actual y el valor final. Entonces tenemos que calcular primero el valor final. Y para ello utilizaremos la función vf.plan, debido a que tenemos 3 tasas distintas. El principal es de 10.000 y la programación son las 3 tasas. Y obtenemos como resultado 12.700.80. Ese es el valor final de nuestros 10.000 soles al aplicarle esas 3 distintas tasas en cada uno de los 3 periodos. Ahora podemos
calcular la tasa de interés equivalente. Para ello llamamos a la función RRI. El número de periodos es 3, el valor actual es de 10.000 y el valor final es 12.700.80 y obtenemos como resultado 8.30. Es decir, esta es la tasa de interés con la cual los 10.000 soles dentro de 3 periodos equivalen a 12.780. Y para ello vamos a comprobarlo. Ahora calcularemos el valor futuro utilizando la tasa de interés equivalente. Utilizamos la función VF, la tasa es 8.30, el número de periodos es 3, no hay pagos, el valor actual es de 10.000 y en el argumento tipo digitamos 0 porque estamos trabajando con flujos vencidos. Y el resultado que obtengamos debería ser 12.700.80. Presionamos Enter y obtenemos efectivamente 12.700.80. Lo obtenemos con signo negativo porque el principal lo digitamos con signo positivo. Si al valor actual le ponemos negativo, ahora obtenemos nuestro valor futuro en signo positivo. Y es así como se aplica la función RRI. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función VNA, que nos permite calcular el valor actual neto de un flujo de inversión con un horizonte temporal periódico, sin considerar la inversión inicial. Para obtener el valor actual neto debemos sumar la inversión inicial del proyecto al valor hallado por la función VNA. Tenemos en la parte superior un gráfico en la que podemos ver que entre el periodo 1 y el periodo n se dan los flujos de caja y en el periodo 0 tenemos la inversión inicial que está con signo negativo. Asimismo podemos ver la fórmula del valor actual neto, la cual es la inversión inicial más la sumatoria de los flujos de caja actualizados para todos los periodos siguientes. Debemos notar que la función VNA no calcula directamente el valor actual neto. Lo que calcula es la sumatoria de los flujos actualizados. Para obtener el valor actual neto, al resultado de la función VNA debemos sumarle el valor de la inversión inicial. CF sub i representan los flujos netos de cada periodo. E I sub 0 es la inversión realizada en el periodo 0. Este I sub 0 es un número positivo, por ello que le ponemos un negativo a su izquierda, para así expresar que la inversión es una salida de dinero, es un número negativo. La función VNA requiere como argumentos la tasa de retorno del proyecto y los flujos de caja de los periodos siguientes a la inversión. Para ver la aplicación de esta función pasaremos a la hoja de Excel. Tenemos ahora un ejercicio. Este es un proyecto, tenemos los flujos de caja, asimismo tenemos la inversión inicial del proyecto y la tasa de retorno del proyecto. Esta está expresada como una tasa efectiva anual y su valor es de 10%. La inversión inicial que se realiza es de 10.000 soles. El rendimiento del primer año, es decir, el primer flujo de caja o el flujo de caja para el primer año, es de 3.000 soles. En el segundo año tenemos un flujo de caja neto de 4.200 soles y para el tercer año el flujo de caja es de 6.800 soles. Lo que queremos hacer es calcular el valor actual neto. Para ello, lo primero que haremos será utilizar la función VNA y digitaremos los argumentos. En este caso, el primer argumento es la tasa de retorno y los siguientes argumentos son los flujos de caja para los periodos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Como tenemos 3 periodos, serán los 3 flujos de caja de estos 3 periodos. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 11.307.29. Este resultado que nos otorga la función VNA es la sumatoria de los valores actualizados de los flujos de caja. Ahora, para calcular el valor actual neto a este número calculado con la función VNA, tenemos que agregarle la inversión inicial y esta tiene signo negativo y obtenemos así como resultado 1307.29. Ese es el valor actual neto del proyecto. Ahora lo que haremos será realizar los cálculos manualmente para comprobar nuestros resultados. Lo que hace la función VNA es actualizar los flujos de caja. Por lo tanto, lo que haremos será actualizar cada uno de estos flujos y luego realizaremos la sumatoria. En ese caso utilizaremos la función VA. La tasa es 10%. El número de periodos, en este caso, vamos a actualizar del periodo 1 al periodo 0. Por lo tanto, hay un periodo.
no hay pagos, el valor futuro es 3000 y en tipo digitamos 0. Y así obtenemos el primer valor actualizado. Aquí vamos a expresar el valor futuro con signo negativo para obtener resultados positivos. En el segundo caso, nuevamente utilizamos la función VA, digitamos la tasa, el número de periodos ahora va a ser 2 porque estamos yendo del periodo 2 al periodo 0. No hay pagos, el valor futuro es 4200, lo digitamos con negativo para obtener un número positivo y en tipo digitamos 0. Ese es el segundo flujo de caja actualizado. Finalmente, para el último digitamos nuevamente la tasa, el número de periodos ahora va a ser 3. No hay pagos, el valor futuro es 6800, que lo digitamos con un negativo y en tipo digitamos 0. Y así tenemos ya los valores de los flujos de caja actualizados. Estos números tenemos que sumarlos. Y una vez que los hemos sumado ya tenemos la sumatoria de los flujos de caja actualizados. Y para calcular el valor actual neto debemos agregarle a esto la inversión inicial del proyecto. Y así obtenemos el valor actual neto. Si vemos, el número que obtuvimos al sumar los cálculos manuales actualizados de los flujos de caja es el mismo número que obtuvimos al utilizar la función VNA. Y por ende, nuestro valor actual neto también es el mismo. Ahora debemos tener en cuenta que cuando utilizamos la función VNA, no utilizamos la inversión inicial del proyecto, solo utilizamos los flujos de caja y la tasa de interés. Veamos qué pasa si utilizamos la función VNA digitando la tasa y luego en el argumento valor incluimos la inversión inicial del proyecto. Vemos que obtenemos 1188 y este número es distinto a 1307, que es el verdadero valor actual neto. Por lo tanto, para poder calcular el valor actual neto tenemos que utilizar la función VNA y luego recién sumarle la inversión inicial del proyecto que tiene símbolo negativo. Asimismo, debemos recordar también que la tasa de retorno está expresado como una tasa efectiva anual y que los periodos son años. Esta equivalencia debe mantenerse entre horizonte y tasa. Y es así como aplicamos la función VNA. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función TIR, que nos permite calcular la tasa interna de retorno de un flujo de inversión con un horizonte temporal periódico. La TIR es la tasa de retorno con la cual el valor actual neto es igual a 0. Es por ello que podemos ver aquí la equivalencia en la ecuación. Cuando en la fórmula del valor actual neto en la tasa de interés digitamos o escribimos la tasa interna de retorno, el resultado del valor actual neto será 0. Lo que esta función nos hace es calcular esa tasa interna de retorno que hace que el valor actual neto sea 0. Esta función requiere como argumentos los flujos de caja del proyecto, incluyendo la inversión inicial y el parámetro estimar, que es un número a partir del cual Excel empezará la extrapolación para hallar la tasa interna de retorno. Si omitimos el valor estimar, Excel lo considerará como 10%. Para ver la aplicación de esta función pasaremos ahora a la hoja de Excel. Como podemos ver, vamos a continuar trabajando con el ejercicio desarrollado para la función VNA. Lo que queremos calcular ahora es la tasa interna de retorno, es decir, la tasa de interés que hace que el valor actual neto sea 0. Para ello llamamos a la función TIR y digitamos sus argumentos. En el argumento valores debemos escribir la inversión inicial del proyecto así como los flujos de caja. Esto es distinto a cuando usamos la función VNA, en la cual solo digitamos los flujos de caja. En cambio, aquí en la función TIR sí podemos incluir la inversión inicial del proyecto. Y en el parámetro estimar digitamos el número a partir del cual queremos que Excel realice la extrapolación para calcular la tasa interna de retorno. En esta ocasión la vamos a omitir, para que Excel considere este valor como 10%. Luego presionamos Enter y obtenemos como resultado 16.34%, es decir, el valor actual neto será igual a 0 cuando la tasa de retorno sea 16.34%. Vamos a realizar los cálculos para comprobar esto. Para ello utilizamos la función VNA, la tasa será la TIR que hemos calculado y los valores serán los flujos de caja. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 10.000. Luego, para calcular el valor actual neto, al valor
obtenido con la función VNA tenemos que agregarle la inversión inicial del proyecto y vemos que efectivamente nos arroja que el valor actual neto es igual a 0, es decir, nuestra tasa interna de retorno ha sido correctamente hallada. Ahora aquí debemos tener en consideración dos cosas. La primera es que podemos usar la función VNA y la función TIR cuando tenemos periodos uniformes, es decir, el primer periodo y el segundo periodo y todos los demás periodos están expresados de la misma forma, en el mismo horizonte temporal, es decir, todos son años o todos son meses y así respectivamente. No podemos tener periodos que sean años con otros que sean meses y así. Asimismo, la TIR calcula la tasa en términos del horizonte temporal en el que están expresados los periodos. Por ejemplo, en nuestro ejercicio tenemos que son rendimientos anuales. Por lo tanto, la tasa interna de retorno que ha calculado es una tasa efectiva anual. Si nuestros periodos hubiesen sido meses, el resultado obtenido con la función TIR hubiese sido una tasa efectiva mensual. Ello debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar nuestros cálculos. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función VNA.no.per, que nos permite calcular el valor actual neto de un flujo de inversión con un horizonte temporal que no necesariamente es periódico, es decir, cuyos periodos entre sí no son iguales. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí nuestro proyecto en el que se ven los flujos de caja netos y los distintos periodos. Aquí vemos que hemos denotado como P sub 0, P sub 1, P sub 2, así hasta P sub n a los periodos. Yo no hemos utilizado números, debido a que aquí el horizonte temporal no es uniforme. Por ejemplo, el primer periodo pueden ser 20 días, el segundo periodo pueden ser 10 días, el tercer periodo 5 días, y no necesariamente los periodos son iguales. En cambio, en el caso anterior, cuando utilizábamos la función VNA, los flujos, los periodos, sí eran uniformes. Si el primer periodo era un año, el segundo también era un año y así sucesivamente. En esta función, el horizonte temporal no es periódico. Podemos ver, por otro lado, la fórmula con la cual se calcula. Debemos considerar que esta función sí considera la inversión inicial. Por lo tanto, el valor actual neto es directamente calculado por la función VNA.no.per. Como podemos ver, la función VNA.no.per incluye a la inversión inicial. En cambio, en la función VNA normal no se incluía la inversión inicial y solamente calculábamos los flujos de caja netos actualizados. Podemos ver asimismo aquí la fórmula del valor actual neto cuando los horizontes no son periódicos. Vemos que la tasa de interés se expresa como una tasa efectiva anual y los periodos se expresan como días divididos entre 365 para así transformarlos en años. Es decir, si tenemos los periodos expresados en meses, debemos convertirlos a días y trabajar siempre nuestros periodos como días. Y aquí los periodos no van a ser necesariamente uniformes, pueden ser el primer periodo una cantidad de días, el segundo periodo una cantidad distinta de días y así. Lo que tenemos que hacer es expresarlo todo en días. Esta función VNA.no.per requiere como argumentos la tasa de retorno del proyecto, que debe estar expresada como una tasa efectiva anual, los flujos de caja netos de los periodos siguientes a la inversión y finalmente las fechas en las que obtenemos los flujos de caja netos. Para aplicar esta función pasaremos ahora a la hoja de Excel. Como podemos ver, tenemos ahora un nuevo proyecto que se caracteriza porque su horizonte temporal está expresado en periodos que no son uniformes. Si podemos ver, tenemos aquí fechas para cada uno de los flujos de caja netos y la cantidad de días que hay entre un periodo y otro no es la misma para cada uno de estos periodos. En el primer periodo hay una cantidad de días distinta al siguiente periodo. Asimismo tenemos la inversión inicial del proyecto y los flujos de caja. También tenemos la tasa de retorno. Lo que queremos calcular es el valor actual neto. Como tenemos periodos que no son uniformes, lo que haremos será utilizar la función VNA.no.per. Asimismo, las fechas nos indican ya que los periodos están expresados en días. Por lo tanto, lo que hacemos es llamar a la función VNA.no.per. En la presentación veíamos que la tasa debía ser expresada como una tasa efectiva anual.
Sin embargo, en nuestro dato tenemos que la tasa de retorno está expresada como una tasa nominal anual. Por lo tanto, primero tenemos que realizar la conversión de esa tasa. Para expresar una tasa nominal anual como una tasa efectiva anual, utilizamos la función int.efectivo. La tasa nominal es 18% y el argumento num per año es cuántas veces en un año hay la capitalización de esta tasa nominal. Nos dice que capitaliza semestralmente y en un año hay 2 semestres. Por lo tanto, escribimos 2 y obtenemos que la tasa efectiva anual es de 18.81%. Ahora que ya tenemos esta tasa efectiva, ya podemos utilizar la función vna.noper. La tasa es 18.81. En el argumento valores digitamos los flujos de caja, incluyendo también la inversión inicial del proyecto. Y en fechas digitamos las fechas de los flujos de caja, incluyendo también la fecha de la inversión inicial del proyecto. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 5.856.10, que es el valor actual neto. Debemos notar que con la función vna.no.per calculamos directamente el valor actual neto. No calculamos simplemente los valores actuales de los flujos de caja, como en el caso de la función vna. Ahora lo que haremos será realizar el cálculo del valor actual neto manualmente. Para ello, primero debemos saber cuántos días han transcurrido en cada uno de los periodos. Y para ello realizamos una resta. El periodo en evaluación menos la fecha del periodo anterior. Y arrastramos la fórmula para obtener los demás días transcurridos entre los periodos. Sin embargo, estos son los días entre una fecha y otra. Y lo que nosotros necesitamos para actualizar los flujos es el número de días agregado. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, para el periodo 1 han transcurrido la misma cantidad de días, 60 días, pero a partir del periodo 2 este número ya cambia y para calcularlo debemos sumar los días agregados del periodo anterior más los días transcurridos en ese periodo. ¿Cómo leemos esto? 153 días es el número de días que hay entre el 1 de marzo de 2008 y el 1 de agosto de 2008. Sin embargo, 213 es el número de días que hay entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de agosto de 2008. Ahora arrastramos la fórmula para los demás casos. Por ejemplo, este último número, 2557, es el número de días que hay entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero de 2015. Para esto hemos utilizado restas, pero también podríamos haber utilizado la función días, que fue una función que estudiamos en nuestra sesión número 1 de herramientas de gestión de datos. Digitamos como fecha inicial la fecha actual en la que vamos a evaluar y como fecha final digitamos la fecha en la que se dio la inversión inicial del proyecto y obtenemos 60. Si arrastrásemos esta fórmula, obtendríamos los mismos resultados que obtuvimos al restar las fechas para calcular el número de días entre cada una de ellas, pero lo que nosotros queremos es calcular los días agregados. Por lo tanto, debemos modificar la fórmula y tenemos que fijar el 1 de enero de 2008. Una vez que lo hemos fijado, arrastramos la fórmula nuevamente y ahora lo que obtenemos son los días agregados. Ahora que ya tenemos los días agregados, podemos actualizar los flujos de caja netos para llevarlos al periodo 0. Y como vemos acá, esta columna lleva por encabezado actualización en términos diarios. Es decir, vamos a actualizar cada uno de estos flujos de caja netos considerando horizontes temporales diarios. Pero nuestra tasa efectiva está expresada en términos anuales. Por lo tanto, tendríamos primero que expresarla en términos diarios. Y como podemos ver, aquí está la fórmula para obtener la tasa efectiva diaria a partir de una tasa efectiva anual. Entonces lo que hacemos es digitar la fórmula 1 más la tasa efectiva anual, todo ello elevado a la 1 sobre 365 y a todo esto le restamos 1 y obtenemos como resultado 0.047. Esta es la tasa efectiva diaria. No debemos confundirla con la tasa nominal diaria. Aquí tenemos un espacio para calcular la tasa nominal diaria. Esta sería la tasa nominal anual, es decir, 18%,
dividido entre 365, que nos da 0.049, que es la tasa nominal diaria, que como podemos ver es distinta a la tasa efectiva diaria. Ahora realizaremos la actualización de nuestros flujos de caja netos de cada uno de los periodos. Y para ello aplicamos la fórmula de un valor actual, es decir, dividimos poniendo en el numerador el flujo de caja entre 1 más la tasa. Como los periodos son días, usamos la tasa efectiva diaria. Y este número lo elevamos al número de días que ha transcurrido, en este caso es 60. Y así obtenemos nuestro primer resultado. Hemos actualizado estos 2.750 soles llevándolos al periodo 0. Aquí vamos a fijar la tasa para poder arrastrar la fórmula. Y ya tenemos todos los valores de los flujos de caja actualizados. Ahora lo que debemos hacer es sumarlos. Y después de sumarlos, tenemos que a esta suma, que es el VNA, debemos agregarle la inversión inicial del proyecto. Y obtenemos como resultado 5.856.10, que es el mismo número que obtuvimos al utilizar la función vna.no.per. Y esta actualización la hemos realizado en términos diarios, es decir, hemos utilizado el número de días y utilizado una tasa efectiva diaria. Pero esto también pudimos haberlo hecho en términos anuales, y para ello tendríamos que los periodos expresarlos en años y la tasa también tendría que ser una tasa efectiva anual. Es decir, actualizaríamos el flujo de caja dividiéndolo